Diálogo Franco es una presentación de Astillero Aguapé, Frigoríficos Guaraní, Volkswagen, Agrofiel, Caramelos Bis Active, Puerto Seguro, Solución Logística, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, 35 años, Importadora Roma, calidad y buen servicio, Laboratorios Lauda, Cuatiá, imprenta desde 1999, Servicios Médicos Migone, Parabrisas La Moderna, la casa del parabrisas. Muchas gracias, muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy 21 de junio comienza oficialmente el invierno y con el invierno este tiempo fresco, húmedo. Terminaron también las elecciones internas de los partidos. El pueblo habló y luego de que el pueblo haya hablado, lógicamente se impone un análisis razonable, meduloso, bien pormenorizado. Hoy nos acompaña el doctor Marcos Pérez Talia. Él es politólogo, doctor en Derecho, es una persona muy formada, un consultor. De hecho, estaba en el extranjero, justo le llamé y me dijo, mira, casualmente voy a estar este fin de semana por Asunción, entonces podemos coincidir, y así fue que lo trajimos ya inmediatamente para el programa de hoy. Doctor Marcos Pérez Talia, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un placer estar aquí contigo para hablar sobre lo que tanto nos gusta de la ciencia política, que es justamente la política. Y le envío un saludo a la audiencia, así que esperemos poder desmenuzar algunos análisis. Después de que el soberano, de que el pueblo se haya expresado, como se suele decir, con el diario bajo el brazo, es fácil hacer el análisis. Yo no voy a pedirte que analice quién va a ganar porque ya está todos los resultados. Quiero ir un poco más allá, ¿verdad? Y quiero dividir básicamente en dos bloques. En primer lugar, tenemos que hablar por la importancia que significan las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico. No solamente fueron elecciones para intendentes y concejales, sino que además se eligieron cargos para el directorio partidario, miembros de comité convencionales, tanto en la capital como en el extranjero. Y la segunda parte de la programación vamos a hablar, sí, de lo que nos espera en las intendencias, Asunción, Departamento Central, Ciudad del Este, Encarnación, las ciudades más importantes del país, que es lo que puede ocurrir. Doctor Marcos, cuando Efraín Alegre, el candidato ganador, porque ha triunfado por 0,8, 0,9% aproximadamente, ha triunfado en las últimas elecciones, era un poco complicado. Tanto Efraín como Salim Busarqui decía que ganaban por una gran diferencia, pero al final la diferencia resultó ser pequeña, 1% es básicamente un empate técnico. El hecho de que Efraín haya derrotado sin senadores, primero, en segundo lugar, sin recurso, en forma prácticamente única, trabajando él, recorriendo el país, acompañado de la dirigencia de base, sin mayores dirigentes importantes, entiéndase, senadores, diputados, gobernadores, intendentes. Ese hecho le coloca a Efraín hoy como presidente del partido, pero de alguna manera prisionero, porque los votos que tiene del equipo de Salim Busarqui y del equipo de Dionisio Amarilla no le va a permitir, por ejemplo, tener mucha maniobrabilidad. De hecho, aparte de los cargos de vicepresidente primero y segundo, para el resto de los cargos va a tener que necesariamente negociar con los otros movimientos, incluso lleva la de perder eventualmente todas si es que no se abre un diálogo. ¿Vos crees que el diálogo es una necesidad imperiosa dentro del Partido Liberal, primero ante la situación interna y segundo de frente a las municipales? Sí, yo creo que sí. Los partidos políticos como naturaleza tienen que dialogar, ¿no? Los actores políticos necesitan llegar a consensos mínimos para que haya una mínima gobernabilidad al interior de los partidos. Por supuesto que en tiempos de elecciones combatimos, presentamos nuestros proyectos, nuestras propuestas,
le aportamos épica, le aportamos un relato confrontativo, pero una vez que se cierra el proceso eleccionario es momento de llegar a mínimos consensos que no signifiquen bajo ningún aspecto ceder banderas, ceder causas, ceder luchas, que Efraín Alegre tiene la suya, el otro bando tendrá también la suya, por supuesto. Pero sí, viendo los números rápidos hoy, me parece que la lista 9, la lista ganadora, quedó como a cuatro miembros de mayoría propia. Ciertamente lo ideal es ganar y tener mayoría propia, pero me parece que incluso está mejor que las elecciones del 2016, las anteriores, las presidenciales partidarias, en donde tampoco tuvo mayoría, pero incluso con números un poco menores que ahora. Así que sí, se impone, para un consenso mínimo, se impone el debate interno. En las elecciones pasadas, bueno, él logró articular una alianza con el equipo de Salim Busarquis, y de ahí fue que inmediatamente tuvo la mayoría. Ahora, me gustaría entender un poco, desde el punto de vista de las ciencias políticas, sobre todo para el televidente que nos está viendo, ¿cómo explicás, doctor Marcos Pérez Talia, que muchos compatriotas hayan ido a escoger su candidato a intendente, concejales, pero decidió votar en blanco? El número de blancos, quiero que me corrija, es algo así como 67.000 para presidente del directorio. Tiene más votos blancos que votos que obtuvo Carlos Enrique Silva para la presidencia del partido. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Es un fenómeno sumamente interesante, incluso superador de lo que pasó en el 2012, que si querés retomamos enseguida eso. Pero sí, 67.286 presidencias. Para la lista de miembros del directorio, 91.106. Vean un ratito, explícame un poco eso. ¿Hubo más votos blancos para directorio que para presidente? Hubo más votos, casi 20 y algo mil más votos en blanco para la lista del directorio. Y otro hecho llamativo, lo que ocurrió en la JLRA, sí, donde la lista ganadora, creo a falta de confirmación, la del Movimiento 2023, 28.900 y algo de votos. Votos en blanco, 34.800. O sea, si votos en blanco hubiese sido un candidato, ganaba votos en blanco. A la flauta. Me preocupa más todavía, entonces aumenta de tono. Ayer fueron las elecciones en Francia. Y al establecerse las elecciones en Francia, los votos, la abstención más que el voto en blanco allá, causó una sensación de pánico, a tal punto que el primer ministro llegó a decir que estaba en juego la democracia, la creencia, la credibilidad de la clase política, que es la democracia, estaba en juego. ¿Por qué? Porque hay tanto descreimiento de la clase política que la gente decidió sencillamente no ir a votar. Acá en Paraguay nosotros podemos decir de que este voto en blanco, porque es diferente a la abstención, representa un voto castigo, un voto duro a la clase dirigencial. La gente está hastiada de la pelea entre los dirigentes de cúpula. Yo no me atrevo a concluir eso todavía. Yo creo que habría que explorar algunas cosas más. Efectivamente, en Europa la ciencia política hace varios años ya, hace por lo menos 3 décadas, está planteando esta cuestión como una desafección ciudadana hacia los partidos, hacia la política. Hay un autor muy interesante, Peter Mair, un irlandés, que escribió bastante al respecto, ¿verdad? Pero allá eso es bien claro porque la gente no se afilia más a los partidos y no va a votar. O sea, ¿Sabes cuánto? 20% de asistencia hubo. 20% de asistencia en las elecciones en Francia. En cambio, en Paraguay, que incluso lo diferencia todavía bastante de la región, los partidos políticos tienen muchos ciudadanos afiliados, los tradicionales. Y yo considero, doctor Marcos Pérez Talia, no sé si está de acuerdo conmigo, de que incluso el porcentaje de ayer de la interna del Partido Liberal representa un 31-32%, es una buena asistencia considerando todos los elementos negativos que se tenía, la pandemia, el frío, el Día del Padre, el temor, la falta de vacuna, la aglomeración, los mensajes que existían. Hubo una buena concurrencia, bastante aceptable. Mira, doctor, en las últimas elecciones
partidarias de las del 2016, el primer triunfo de Efraín Alegre, la participación fue del 32%. O sea, es exactamente la misma. Es exactamente la misma, con la diferencia que ahora no solo estamos con una pandemia, sino también con una crisis sanitaria terrible. O sea, tenemos una pandemia y hay una crisis sanitaria con un sistema de salud que no da respuesta. Un montón de... Y económica y social. Y económica y social. Un montón de condimentos, digamos, que podría incidir en la no participación. A mí me parece que este porcentaje, viendo el histórico del Partido Liberal en la oposición, no hablo la del 2010, donde el Partido Liberal rozó el 50% de participación, pero en tiempos de oposición, yo creo que responde a la línea histórica. Sí, yo también considero que está bastante cerca de la realidad. Esta victoria de Efraín Alegre lo coloca inmediatamente como virtual. De hecho, él dijo ya en varias ocasiones que ya estaban en juego las elecciones del 2023. Pero luego de estas elecciones yo creo que Efraín Alegre tiene la suficiente mochila como para decir la gente ha decidido, y a pesar de todo, te repito, la cantidad de fuga que tuvo, le salió Salim, Víctor Ríos, Paco A, le salió el mismo Dionisio, en fin, podemos citar más todavía, y a pesar de la salida de todas estas personas, sin embargo, triunfó el proyecto de Efraín Alegre. Yo creo que sí. Fíjese que en la agenda partidaria estaba el 2023, no solo del lado de Efraín Alegre, incluso, por ejemplo, varios spots de Salim Busarqui, o incluso en su cierre de campaña, que fue un cierre virtual, comienza con mostrando el triunfo de Cartes y mostrando el triunfo de Mario Abdo Benítez, diciendo no queremos volver a perder. O sea, quiero decir, el 2023 estaba en la agenda de estas elecciones. Y a propósito del segundo punto, yo creo que sí, de alguna manera se revalidó el liderazgo de Efraín Alegre. Se necesitan muchas otras cosas, mucha construcción partidaria, suprapartidaria, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que este triunfo, de alguna manera, le da fuerza a esa mochila que recién mencionaste. Y para ir cerrando esta primera parte, vos tuviste trato, solés conversar con Efraín Alegre. Sí. ¿Vos crees que él va a venirse a conversar, a dialogar? ¿Crees que él va a entender la importancia en estos momentos de entregar las hachas internas del partido y confundirse en un gran acuerdo liberal por dos motivos inmediatos y otro mediato? Inmediato porque las elecciones municipales ya se llegan y el partido no tiene recursos, doctor. ¿Qué le vas a dar a los candidatos a intendentes y concejales del interior de la República? ¿Qué elemento le va a dar? ¿Qué bala le va a dar para su guerra si no tenemos nada? Entonces, necesitamos definir esta semana la presidencia de la Cámara de Senadores. Sería lamentable, doctor Marcos, lamentable de que una persona que no sea de la oposición sea presidente del Congreso. Esa es la primera responsabilidad mayúscula que va a tener el presidente del partido, y en segundo lugar, administrar, unir al partido para ir lo más cohesionado posible, juntos, política y económicamente, para poder ayudar a los municipios en toda la República. Mire, doctor, como se dice siempre en la jerga futbolística, a mí voy a tratar de usted, porque me deja muy viejo así, Marco. Bueno, a mí dame siempre el político profesional. O sea, hay todo un debate también en la ciencia política respecto al político profesional versus el outsider. Yo creo que el político tradicional, como Efraín Alegre lo es, como también Salim Busarqui y todos los que compitieron, yo creo que ellos tienen la suficiente capacidad de saber entender. Ahora, yo haría un punto aparte aquí y plantearía lo siguiente. El problema es que está la fotografía del abrazo republicano colorado. Sé que no te referías a eso, pero está la fotografía del abrazo republicano. Yo no necesito luego el abrazo, porque claro. Entonces, el abrazo eso es mucho pedir, ¿verdad? Yo ya lo hice en mi época y fracasé, te cuento. Intenté el abrazo. Pero por lo menos un acuerdo de... te digo, la semana que viene se define la presidencia de uno de los poderes del Estado. ¿Cuál es el rol que juega el presidente del Partido Liberal? Definitivamente. Hoy es el presidente del principal partido de oposición y tiene un rol, no solo en el 2023, hay un rol en la construcción de la oposición. Porque uno también siempre dice la oposición como si fuese que la oposición es un cuerpo homogéneo y coherente. La oposición es un cuerpo totalmente desorganizado, incoherente
que hay que construir. Es una suma de voluntades. Y es una suma de voluntades, una suma de partidos, de intereses contradictorios muchas veces, y hay que construir. Pero bueno, por eso, insisto, los políticos tradicionales, entiendo yo, son los que mejor saben, me parece, construir estas cuestiones. Y cierro con esto. América Latina está llena de ejemplos de políticos outsiders que se presentan, digamos, como la cara bonita frente a los malvados políticos tradicionales. Pero la mayor debilidad, me parece a mí, de los políticos outsiders es justamente la falta de talento en construir mayorías, construir consensos, construir acuerdos. Yo creo en ese sentido que Efraín Alegre sabrá construir, digamos, consensos mínimos, sin que impliquen, por supuesto, abdicar de sus causas, de su épica, de su lucha, pero consensos mínimos de cara para esta presidencia en el Senado en particular, pero también de cara al 2023. Yo, ojalá si el doctor Efraín Alegre está viendo el programa, yo realmente como liberal, yo soy militante, fui presidente de hecho del Partido Liberal, yo deseo fervorosamente que un opositor sea el presidente del Senado en la próxima administración que comienza ahora en una semana, 1 de julio comienza, por varios motivos. Primero porque es un bastión que no podemos entregar y segundo porque está en la cadena de mando y vos sabés, se cumplen ahora 3 años, a partir de ahora ya si hay juicio político no va a haber elecciones para vicepresidente de la República, sino que tiene una serie de condimentos. Ojalá que entienda y que llame a un reencuentro de los líderes del Partido Liberal y que pueda unir la familia para la elección de senadores, presidente de la Cámara de Senadores y también para trabajar de aquí de frente a las municipales. Nosotros tenemos que ir al primer corte, vendemos y regresamos inmediatamente con el doctor Marcos Pérez Talia. Estamos de vuelta en Diálogo Franco, hoy con la presencia del doctor Marcos Pérez Talia. Doctor, esta segunda parte de la programación nos interesaría si podés de alguna manera abordar la situación que se da a la interna del Partido Liberal. ¿Cómo queda, por ejemplo, Efraín Alegre? ¿Cómo queda Enrique Salim Busarquis? ¿Cómo queda Carlos Silva? ¿Y cómo quedan los otros jugadores que, si bien es cierto, no tuvieron una cara visible en esta campaña, sin embargo son dos articuladores importantes? Me refiero a Blas Llano y a Dionisio Amarilla. Me gustaría si podemos hacer un análisis breve de cada uno de ellos, por favor. Bueno, yo creo que Efraín Alegre queda, naturalmente, una victoria, no se discute, más allá de que haya sido por 1% o por 10%, creo que una victoria es una victoria, y revalida su liderazgo partidario y me parece a mí que también un liderazgo nacional. Respecto a los demás equipos, pienso, por ejemplo, en Víctor Ríos, que un liderazgo importante, pero me parece a mí, estuve viendo números en Ñembucú y... Ganó Carlos Silva ahí. Ganó Carlos Silva. Y Carlos Silva salió mejor parado que Víctor Ríos. Y también está un poco sobre la mesa, sobrevolando la idea de una eventual candidatura presidencial de Víctor Ríos en el 2023, lo cual me parece que... Pero vamos por partes. Enrique Busarquis primero. Bueno, y Enrique Salim Busarquis yo creo que hizo... A ver, en términos de números absolutos hizo una buena elección, pero yo creo que hay que mirar la fotografía más grande. O sea, para hacer esta buena elección de perder por 1%, hubo una construcción a nivel estructural muy grande en el país. Casi todos los intendentes, sí, casi todos los senadores, sí, una mayoría importante de diputados. Creo que Amado Florentín, el único senador. Amado Florentín que quedó medio equidistante, medio... Estuvo a favor de Efraín Alegre. Y bueno, concejales, intendentes... Como... No, casi todas las autoridades, coincido contigo. Entonces, viendo ese aparato estructural y sabiendo que en las internas partidarias la estructura es una variable importante de cara a la definición, yo creo que los números se relativizan, ¿verdad? Creo que ellos esperaban tal vez ganar y sobre todo con los recursos también que disponían, ¿no? Y hay un tema interesante. Estuvo muy fuerte en la agenda de ellos el tema de perdedor. De hecho, en los spots, en todos lados, era Efraín Alegre perdedor, ¿verdad? No queremos volver a perder.
Pero me parece a mí que ese discurso, viendo América Latina, no resiste mucho. América Latina está llena de ejemplos de candidatos que se presentaron 2 o 3 veces, ganaron. No digo que sea el caso de Efraín Alegre en el 2023, pero quiero decir, la hipótesis de que ya perdimos 2 veces no tiene ningún sustento histórico en América Latina. No, Jacques Chirac en Francia también perdió varias elecciones. González en España. Tenemos otro ejemplo, no solamente en América, sino también en Europa. Ahora, y solo cierro con esto. Y Buzarkis, el senador Salim Buzarkis ya había perdido en el 2010, había salido tercero. Había perdido en el 2016, había salido tercero. Entonces, quiero decir, a mí personalmente no me convenció tanto organizar el debate respecto a ser perdedor o no, porque me parece a mí que con ese escenario era bastante más fácil rebatir con algo propositivo. El mensaje de Efraín Alegre fue el de siempre, ¿verdad? 2023, la mafia, el partido lejos de Cartes, etcétera. Como que no le embretó demasiado a nivel de relato a Efraín Alegre. Y cierro con esto, me parece una sorpresa lo de Dionisio Amarilla, casi 15%. Él está número 6, creo, en la lista, y con el voto preferencial subió notablemente. Y hemos visto cómo el voto preferencial funcionó en algunos casos. Bueno, la número 1 de la lista de miembros del directorio es Franco, Vidalia Franco, de Concepción. Bueno, ella estaba, si no me equivoco, número 9 en la lista 9 de Efraín Alegre y terminó siendo número 1. Funcionó el voto preferencial. Ah, mira, vos no tenía ese dato. Número 1 de la lista es Vidalia Franco. Claro, número 1, ahora que en la lista nacional. De la lista nacional del PLRA, ya juntados todos los números, es Vidalia Franco. Okay. Ahora, volviendo entonces, por lo que puedo ver, entonces Salim Buzarkis ya analizaste, Efraín Alegre también. Ahora, Carlos Silva. Carlos Silva me parece un liderazgo emergente. Es un muchacho joven, me parece que es interesante. Me pareció un discurso en algunos momentos serio, interesante. Yo creo que más allá de las personas que lo acompañaron, ¿verdad?, que muchas veces genera algún ruido, me parece que Carlos Silva es... y sobre todo ganó en su departamento, ¿verdad? Ganó su departamento comparándolo con Víctor Ríos. No es poca cosa. Eso no es Víctor poca Ríos, cosa. además de senador, tiene más trayectoria política y tiene el antecedente de tener parte de la Universidad Nacional de Pilar que maneja. Doctor Marco Pérez, está en comunicación vía Zoom el gobernador del departamento de Cordilleras, el doctor Hugo Fleitas. El doctor Hugo Fleitas es vicepresidente primero de la fórmula de Pedro Efraín Alegre Sacián. Lo acompaña la doctora Alba Talavera en ese tridente de la lista 9. La fórmula Alegre, en este caso justamente acompañado del doctor Fleitas y la doctora Alba Talavera. Saludamos al doctor Hugo Fleitas. Doctor Hugo Fleitas, gobernador, buenas noches. Buenas noches, doctor Federico, al doctor Marcos también, a toda la teleaudiencia, un gran saludo. En primer lugar, felicitaciones de rigor y al mismo tiempo queremos saber también tu update, la puesta al día. ¿Cómo consideras un triunfo importante? Podría decirse que Cordillera terminó por darle la diferencia, le ha triplicado a la lista contendora y ahí está la diferencia que hace que Efraín Alegre hoy sea presidente de nuevo del Partido Liberal. Sí, el día después, doctor, sí, una jornada muy intensa. Como lo mencionó usted, un resultado altamente positivo aquí en el departamento, más de 20.000 votos contra cerca de 5.000 de ambas listas, la 2023 y la lista 100 también. Una diferencia muy importante en base a un consenso también importante aquí en el departamento de Cordillera con varias candidaturas a intendencias de consenso, algunas compitieron nuestros candidatos. Pero hoy ya en comunicación con cada uno de ellos ya iniciamos el proceso para octubre, ¿verdad? Que me parece es el siguiente gran desafío que tiene nuestro partido. Se habló insistentemente el día de hoy de la necesidad de la unidad, pero claro que es necesaria la unidad dentro o en un partido político. Eso se tiene que ir construyendo. Escuché, doctor, que estabas mencionando también esta situación muy importante, la elección de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, sumamente importante en un año turbulento, con un gobierno que está gateando prácticamente
sobre la posibilidad de que todos manejamos, era que no cumpla o que no termine este periodo, ¿verdad? Entonces, creo que la base para que podamos iniciar desde el directorio, como vicepresidente primero, hoy electo, necesitamos que también nuestros parlamentarios den ese paso necesario, una unidad. Sabemos que en la Cámara de Diputados hay dos bancadas de senadores, una conversación entre los senadores y posteriormente en el seno del partido, quién o qué presidente no estaría con la intención de establecer un diálogo más fluido que en el periodo anterior, en el periodo de partidario anterior, ¿verdad? Entonces, creo que se va a dar, vamos a trabajar, creo que la base de todo proyecto político es el diálogo, un diálogo franco, un diálogo que no vaya solamente en el discurso, sino en las acciones también de los actores, quienes estamos de alguna forma con la gran responsabilidad de apuntalar al partido o preparar al partido para las elecciones de octubre, que van a ser la base también para el gran proyecto nacional para el 2023, doctor. Excelente, doctor Marcos Pérez, ¿alguna consulta para el gobernador? Doctor Fleita, en primer lugar, felicitarles por la jornada cívica del Partido Liberal, una jornada tranquila, ciudadana, y hacer un poco la pregunta, un poco en sintonía con lo que planteó Federico Franco, respecto a la estrategia de cara a las municipales. Yo estaba viendo los números de participación. El Partido Liberal tuvo su histórico 32%, y en cambio pareciera que el Partido Colorado redujo en torno al 10% la participación. Y hay todo un debate, hay un hashtag ANR Nunca Más que está vigente desde hace varios días en tendencia Twitter, y a nivel de hipótesis al menos se plantea de que la ANR está sintiendo los rigores del gobierno, de lo que está pasando con la pandemia. Mi pregunta concreta es: ¿cómo plantear la estrategia de cara a octubre a fin de que la oposición y principalmente el Partido Liberal pueda mejorar su rendimiento respecto a las intendencias y a las concejalías frente a un Partido Colorado que parece presentarse más débil frente a la ciudadanía producto de la pandemia? Habría que analizar bien, doctor Marcos, esa situación de la baja participación en la jornada ayer del partido, las elecciones internas del Partido Colorado, porque el Partido Colorado no eligió autoridades partidarias, doctor, que posibilitó la construcción de muchos consensos en muchos municipios, aquí en el departamento de Cordillera y en los otros también. Por eso es que hubo muy baja participación del Partido Colorado. Nosotros elegimos también las autoridades partidarias, que no pudieron ser desdobladas. Mucho debate el año pasado por este punto, ¿verdad? Por eso se dio esa gran diferencia en cuanto a participación. Y la definición de las autoridades locales es una elección, como su nombre lo dice, muy local. Es una elección de vecinos, de ciudadanos. Los liderazgos locales creo que definen el resultado en una elección municipal. Por supuesto, el apoyo del partido institucional y con lo que mencionaban también, la posibilidad de darles recursos a cada uno de esos proyectos municipales va a ser determinante. Lastimosamente tenemos que aceptar esa situación, que cada vez un proceso electoral tiene mayor costo, ¿verdad? Y en un momento debilitado, en un momento de pandemia, con todas las consecuencias negativas que trae a nuestro país, creo que es determinante también, y hay que reconocer la necesidad el porcentaje que tiene en este caso, que pesa en un momento en el resultado electoral, el tema de los recursos. Es muy importante eso. Entonces el partido tradicionalmente en los distintos periodos de elecciones municipales siempre ha podido asistirle a cada uno de los proyectos municipales en donde está como candidato a intendente un afiliado liberal, ¿verdad? Esperemos. El partido está con una deuda muy alta, pero el Estado, a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral, le adeuda también un monto muy importante al partido. Hay que ver si para octubre se puede destrabar esa situación y bueno, serían más o menos los objetivos a corto plazo desde la institución partidaria, acompañar cada uno de los proyectos. Hay una también peculiaridad,
por lo menos en nuestro departamento, y creo que en los otros departamentos también, en el 91, en las primeras elecciones municipales, en Cordillera, de 20 municipios, habíamos empezado con 5 intendencias liberales nada más. Hoy son 13 intendencias manejadas, o municipalidades manejadas por afiliados liberales. Habla un poco de la diferencia que tienen las administraciones de los diferentes partidos, la diferencia que queremos marcar, que estamos marcando en este departamento, y esperemos, hablo localmente, departamentalmente, llegar a una cantidad de 15 intendencias, ¿verdad? Entonces, desde el Partido Liberal tenemos que trabajar ya en el diálogo con los demás movimientos. Vamos a ver finalmente cómo queda conformado el directorio, donde se necesita mayoría, y la base de la unidad se va a dar, doctor, toda vez que sean respetadas las mayorías. Me parece que tanto en la conformación del directorio, que hoy tiene 56 miembros, la convención también vamos a ver que en la siguiente convención, porque necesitamos introducir algunos cambios también en el estatuto partidario, vamos a estar presentando esas propuestas. Me parece que hay que empezar a entender y respetar esas mayorías. No se dio en el periodo anterior, esperemos que en este sea una situación constante, el respeto un poco a la decisión de la mayoría en nuestro partido. Muy bien, gobernador, una última pregunta aprovechando de tu tiempo. Este periodo que se inicia amerita un diálogo sincero, honesto, desapasionado, casi con un desarme espiritual. Desde luego que el diálogo es la base de convivencia en este mundo occidental. Vas a tener el trabajo de actuar como bisagra, como puente con los otros partidos, con los otros movimientos internos, de tal forma a llegar a acuerdos en todo lo que se pueda, gobernador Fleitas. Ha sido, doctor, es una necesidad el tratar de articular esos mecanismos de convivencia pacífica al interior del partido. Necesitamos entender que es una gran responsabilidad la que tenemos hoy en día los que estamos encabezando y en general la dirigencia del Partido Liberal, porque me parece que sobre el Partido Liberal va a recaer la gran responsabilidad de encabezar el gran proyecto nacional para el 2023. Es una gran responsabilidad. Reitero, el país no da más los diferentes periodos con administraciones, con gobiernos colorados, y cuando cuestionamos o hacemos una crítica a los gobiernos colorados, hacemos a la dirigencia, a la ciudadanía, al pueblo del afiliado colorado sufre tanto como el resto de la ciudadanía. Estos casi 11.000 ya víctimas, diríamos, durante la pandemia por efectos del coronavirus. Lastimosamente desnuda una realidad de la debilidad del sistema sanitario. Encabezamos hoy la lista de países que mayor cantidad de fallecidos tienen por millón de habitantes, y no es una casualidad, doctor. No es que el virus, usted como médico lo sabe, sea más dañino, más virulento aquí en Paraguay. No es que genéticamente el paraguayo esté predispuesto a que sea más afectado por el COVID-19, sino que nuestro sistema sanitario está tan debilitado que el promedio mundial de gente que entra en terapia está en el orden del 55% de sobrevida. Y creo que estamos muy lejos de esas tasas aquí en Paraguay. Estimo que estará alrededor del 70 al 75%, lastimosamente, de gente que fallece que una vez que requiera cuidados intensivos. Eso habla de la debilidad de nuestro sistema sanitario, que si nos ponemos en la idea de cómo y en qué momento estamos como país, están muy debilitadas nuestras instituciones, y creo que necesariamente el Partido Liberal tiene que agarrar la posta, tiene que agarrar las riendas, y reitero, creo que es un gran desafío para todos nosotros como partido y para la ciudadanía paraguaya, que necesita tener oportunidades de mejores días en nuestro querido Paraguay, doctor. Doctor Hugo Fleitas, gobernador de las Cordilleras, muchas gracias por estos minutos. Flamante vicepresidente primero del directorio electo el día de ayer. Gracias, doctor Fleitas. Vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Para
Parte final de la programación del día de la fecha. ¿Cómo estamos en el fútbol, muchachos? 1-0 sigue perdiendo Paraguay. 1-0. Upa. Señor. Fuerza, fuerza. 87 minutos. ¿Cuánto? 87. Bueno, fuerza y roja. Vamos Paraguay. Doctor Ramón Pérez Talia, la última parte de la programación del día de la fecha. Las internas de la capital de la República, Partido Colorado en primer lugar. Y a mi criterio fue un choque de titanes, donde por un lado estaba el candidato de la facción gobernante, con todo un... Dani Centurión. Con toda una muestra de recursos importantes, incluso hubo algunos acomodos ministerialmente hablando para las candidaturas. Y por otro lado estaba el intendente, el actual intendente. Brunetti, ¿verdad? Claro, exacto. Y por otro lado estaba el actual intendente que al tiempo que tiene la lapicera municipal, tiene el apoyo de Horacio Cartes, siempre muy generoso con la financiación a sus candidatos. Entonces fue un choque definitivamente de titanes. Y hay un aspecto interesante ahí. Estuve viendo los votos que quitó Martín Arévalos. Sí. Hasta el último momento estuvieron tratando de negociar, no lograron cerrar. Bueno, me parece que el no acuerdo entre Arévalo y Dani Centurión pudo haber hecho menos competitiva la elección, digamos, porque la distancia fue bastante grande, de acuerdo por lo menos a lo que pensábamos de antemano. Así que, pero más allá de Cartes, de Marito, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Es un gobierno, es una candidatura de un gobierno, como decíamos recién, que está bastante deslegitimado en el marco de esta crisis sanitaria que le afectó a todo el mundo, pero por supuesto que en aquellos países donde los gobiernos no brindan servicios públicos de calidad, en este caso de salud pública, estamos padeciendo eso. Entonces hay que ver cómo ellos van a tratar de presentarse como alternativa de cara a una ciudadanía que no solo está indignada, sino que está padeciendo esta falta de respuesta por parte del Estado Nacional. ¿Vos crees que es la ocasión propicia para que la oposición, sobre todo los múltiples, son 8 candidatos, entiendan la necesidad, la conveniencia, el momento que vive el país y la capital en particular, de ponerse en un solo e intentar tumbar a esta administración? Yo creo que sí. Si usted se fija en Asunción, en las últimas elecciones en el 2018, Mario Abdo Benítez ganó en torno a 90.000 votos, de los cuales 60.000 estuvieron en Asunción, la diferencia. O sea, Asunción es un bastión electoral muy potente para el Partido Colorado. Claro, la capital de la República. Es la capital de la República. Con estos antecedentes me parece a mí que la oposición, al tiempo que tiene una gran chance de gobernar nuevamente Asunción, me parece que tiene la obligación de empezar a estrechar alianzas, ¿verdad? Me parece que Nakayama es un buen candidato, sólido, intelectualmente hablando es muy sólido, y me parece que tiene bastante llegada a sectores que el partido ha ido abandonando, me parece, con el paso del tiempo en Asunción. Me parece que Eduardo Nakayama está en condiciones de dialogar con ese electorado, pero la oposición necesita estrechar alianzas, definitivamente. Y Ciudad del Este, lo de Rodrigo, lo del senador diputado Ulises Quintana, perdón, realmente a mí me da vergüenza, increíble. Yo pensé que no se iba a candidatar, se candidató y ganó. Bueno, Paraguay tiene una paradoja terrible, que es que yo no conozco otros países en el mundo que los diputados piden permiso para ir un ratito a la cárcel, no pierde la banca, asume el suplente, eso no existe. Después recupera su libertad y pide permiso para recuperar otra vez su banca. Eso no existe, una antología del disparate. Bueno, en Ciudad del Este estamos viendo que... Pero no solamente se da el caso de un diputado que la justicia le permite que deje su banca, vaya a prisión, vuelva, sino que se va a su ciudad, en este caso a Ciudad del Este, y termina imponiéndose la interna de su partido. Es muy extraño, ¿verdad? Es muy extraño porque no solo habla mal de la justicia paraguaya, que es nefasta, digamos, cualquier índice de calidad de la democracia mundial, de universidades serias, te muestran que uno de los peores problemas que tiene la democracia paraguaya es su justicia. Y con esta justicia que tenemos es posible tener candidatos que hace un mes estaban presos, recuperan su banca y dicen, bueno, me iré a ganar las internas, y ganan las internas. Entonces, todo un condimento bastante nefasto de cara a seguir consolidando. Nuestra democracia tiene 32 años nomás, doctor. 32 años, una de las democracias más jóvenes de América Latina. Sí.
Y con estos pasos, antes que dar hacia adelante, me parece que estamos retrocediendo. No hace bien a la democracia estas señales. La otra pregunta guarda relación con el tema sui generis que se da, por ejemplo, con el partido Patria Querida. El Partido Liberal abdica, cede la candidatura en Encarnación para acompañar a Luis It. Entre paréntesis, ha hecho un buen trabajo. Hoy tengo entendido que el Partido Liberal no presenta candidato. Sin embargo, no se puede poner de acuerdo en otras ciudades. ¿No sería este el momento de decir, bueno, ayúdame en esto, yo te ayudo en esto por mí, esto por vos? ¿O se tiene que analizar cada caso en forma particular? Me refiero concretamente al tema de Patria Querida, ¿verdad? En Asunción y en Encarnación concreto. Mire, en Twitter justamente hay todo un debate respecto al rol de Patria Querida en estos últimos 15 o 20 años. Si usted se fija, en el 2003, el mejor candidato a la oposición era el presidente del Partido Liberal, entonces Julio César Franco. No logramos un acuerdo. En el 2008, el mejor candidato a la oposición era Fernando Lugo Federico Franco. No descabalgaron y aún así se fueron. En el 2013, el mejor candidato a la oposición era Efraín Rafael Vilisola. Tampoco descabalgaron. En el 2018 no presentaron candidatos, pero aún así no le apoyaron a la oposición. En cambio, en Asunción, por ejemplo, en el 2010... No, terminó acompañándole a Marito. Claro, aparentemente de forma indisimulada. Y en el 2010, cuando aquella oposición llega al gobierno, el Partido Liberal y la izquierda le cedieron la candidatura de Patria Querida. No hubo ningún problema. Entonces, yo creo que con esos términos, de forma sincera, hay que hablar. Este lado de la oposición ha cedido mucho con Patria Querida, y me parece que es momento de que en Asunción, por ejemplo, dé una señal, así como se dio la señal con Encarnación, y así como también en algún momento Miguel Prieto tenía el respaldo de la senadora Nani Arruga. O sea, era un combo aliancista. Entonces, sí, claro. El Partido Liberal a veces peca de demasiada generosidad, y eso no es devuelto en muchos casos por... Tenemos el caso concreto de Benjamín Acebal, tuvimos la gobernación del presidente Aye, la diputación actual de Cazapá, que también se dio. Es cierto lo que se da. ¿Qué cree que va a ocurrir, doctor, desde el punto de vista de la performance de los partidos de oposición en general, para no identificar solamente el liberal? ¿Crees que va a aumentar el número de municipios manejados por la oposición, y eso qué importancia puede tener de frente al 2023, que es el año siguiente, ya las internas? Yo siempre planteo la idea de que las elecciones municipales tienen una lógica muy local, con agendas un poco diferentes a lo que ocurre en lo nacional. Bueno, el plan de gobierno de un intendente de Guairá o de Caguazú está bastante lejos, digamos, de la agenda nacional, sobre todo la capitalina. Pero, no obstante eso, estas elecciones tienen el condimento nefasto, lamentablemente, de las pandemias. Yo creo que cada paraguayo y cada paraguaya ha sentido, digamos, la falta de respeto de este Estado hacia sus ciudadanos, ¿verdad? Y me parece que puede llegar a ocurrir algún pase de facturas, y de hecho se ve mucho en las redes sociales. Bueno, con qué cara los candidatos a intendentes del partido gobierno hoy no van a hablar de cambio en algunas intendencias donde gobierna la oposición. Así que es todo un reto a ver qué va a pasar, y me parece a mí que en Twitter, yo soy muy fanático de Twitter, aunque Twitter suele ser muy microclima todavía en Paraguay. Pero hace varios días, por ejemplo, es tendencia el hashtag ANR nunca más. Ahora, eso hay que traducirlo en votos. Una cosa es lo que ocurre en las redes sociales como microclima, y otra cosa es lo que ocurre en el terreno electoral. Pero, digo yo, hay un ambiente de crispación y de hastío ya no hacia una facción del gobierno del Partido Colorado, porque el Partido Colorado tiene esa virtud de saber jugar a poder y oposición. Cuando le fue mal a Guasmosi, bueno, estaba Oviedo, era la carta alternativa. Cuando la gente se cansó de Nicanor, bueno, estaba Castiglioni. O cuando era Carte, estaba Marito.
y eso de alguna manera dificulta a la oposición de construir un relato alternativo. Ahora me parece a mí que ya no está en crisis solamente la facción de gobierno, está en crisis una manera de ejecutar política, de hacer política, de praxis política, y en ese sentido la ANR, creo yo, lo planteo a nivel de hipótesis, puede verse socavado en sus raíces de legitimidad. Tenemos 4 minutos finales, pero tengo 2 preguntas y ninguna de las 2 quiero renunciar, doctor. Tu condición de catedrático, cuando estás dando cátedra en España o en Argentina o en cualquier otra parte de América, y ves lo que ocurre con los gobiernos nacionales como consecuencia del manejo de esta pandemia, normalmente reprobados en su gestión de gerenciamiento sanitario, ¿cuál es tu sensación? ¿Puedes hacer un diagnóstico rápido de cómo va esa situación de los gobiernos en Hispanoamérica? Bueno, en América Latina hemos visto cómo la pandemia ha... Desde Estados Unidos, comenzando por Estados Unidos, efectivamente. En las Américas, entonces hablemos de las Américas, yo creo que la pandemia ha sido un disparador para lograr alternancias como por ejemplo la de República Dominicana. O la caída de Trump, antes de la pandemia todo el mundo tenía claro que iba a ser reelecto producto de la motorización de la economía, etcétera. Bueno, Ecuador, en Ecuador, Bolivia, en Perú, que si bien los candidatos no eran, digamos, del gobierno, pero hubo un sentimiento antisistema, anti los mismos de siempre. Bueno, ahora hay elecciones de medio término en Argentina, en Brasil hubo elecciones de medio término, y se percibe un ambiente de ganas de castigar a aquellos partidos o a aquellas personas que forman parte, llámese de la élite política, llámese del sector más privilegiado, que siempre hizo uso de su condición de privilegiado para favorecer sus cuotas de poder. Pienso nomás en Perú, porque Perú, digamos, es un voto. Cuando el progresismo de América Latina puso toda su ficha en Verónica Mendoza, no ganó Verónica Mendoza, ganó Pedro Castillo, alguien que tenía 800 seguidores en Twitter. Entonces, quiero decir, me parece que hay una línea de castigo, hay una línea de antisistema y hay que saber leer bien lo que está pasando en América Latina. El lapicito, no se decide el tema de Perú hasta ahora. Finalmente, con esa misma lógica del voto castigo, ¿vos crees, si vos fueras asesor de la oposición en el Paraguay, vos plebiscitarías la campaña política en estas municipales con la gestión de gobierno y el manejo de la pandemia? Sí, a ver, no obstante crea que lo local, que las municipales tienen una lógica más local, sí, como tema de campaña, como agenda política de campaña, claro que sí. Definitivamente hay que plantear, bueno, los mismos equipos políticos del partido de gobierno que nos dan estos resultados, bueno, claramente no merecen nuevamente la confianza de un electorado que están esperando otras respuestas por parte de un Estado que no está sabiendo resolvernos una pandemia, no está sabiendo resolvernos una avenida, no está sabiendo resolvernos un montón de cosas. Creo que sí, efectivamente, como estrategia política haría eso. Bueno, doctor Ramón Pérez Talia, nosotros tenemos que ir dejando la programación del día de la fecha. Yo agradezco enormemente. ¿Cómo salió el partido Paraguay? 1-0 perdió Paraguay. Perdió Paraguay 1-0. Y bueno, la próxima la Roja. Doctor, te agradezco de corazón. Yo sé que el hecho de estar un poco alejado del Paraguay no te permite estar con mucha frecuencia, pero hacernos saber las veces que venís hasta Paraguay, hasta Asunción, para poder hacer contigo un análisis de esta situación. Te agradezco mucho, muy gentil por estos minutos para con Diálogo Franco. Y si Dios y la Virgen permiten, nos vemos de aquí a poco. Gracias por estos minutos, doctor. Gracias, doctor, también. Un abrazo a vos, a todo el equipo y también a la audiencia. Y bueno, con muchas ganas de volver a estar contigo cuando se pueda. Tengo un libro que quiero hacerte entrega en forma pública acá en el programa Te Debía, este libro que es Desarrollo Integral del Chaco Paraguayo, para que puedas... Gracias, doctor. Lo voy a leer muy, muy atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Ramón Pérez Talia. Si Dios permite, nosotros regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco aquí por C9N. Muchas gracias. Si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.